les doy la bienvenida a su casa, a la sala máxima del quinto centenario. Este acto está presentado, organizado por la Universidad de Granada a través de su vicerrectorado de Extensión Universitaria de Patrimonio, por mediación del Aula de Artes Escénicas que represento y la Madraza Centro de Cultura Contemporánea. Colabora con nosotros la Fundación Martín Recuerda. Yo voy a hacer una presentación somera de los miembros que están aquí para darlos a conocer. Les voy a decir también qué va a consistir este acto, o sea, voy a seguir un poco la línea del protocolo y me voy a saltar ese protocolo para decirles que estamos aquí muy a gusto, pero relativamente, porque tenemos la espada de Damocles aquí encima y eso nos va a permitir en un momento dado pues, salir de la mesa y sentarnos ahí con ustedes también para poder ver lo que aquí se va a proyectar. Por eso les anticipo en cierta manera que el acto va a contar con la intervención de Antonio Sánchez Trigueros, de María Eugenia Rufino y de María Alejar de la O, que representan, pues, empiezo por mi izquierda a la Fundación Martín Recuerda, la presidenta, que es alcaldesa de Salobreña también, y su gerente actual, y tenemos a Antonio Sánchez Trigueros como catedrático de la Universidad de Granada, que hace como enlace un poquito, porque también es miembro de la Fundación Martín Recuerda, entre Fundación y Universidad. Y a mí me toca el papel de moderar de Artes Escénicas pues esta mesa redonda, coloquio y homenaje. Hemos elegido el nombre para homenaje de entrañable Martín Recuerda, y esto tiene un significado profundo. Tiene el significado de que no vamos a, digamos, a caminar por una senda exclusivamente académica, aunque siempre desde la universidad pues, se piensa y se debe probablemente pues, seguir esa senda que digo, pero nos vamos a salir un poco de ella y vamos a ir a la parte más, digamos, humana en el sentido de contacto. Las personas que están aquí lo que van a hacer es hablar de su experiencia personal en torno a Martín Recuerda, de su conocimiento. Y lo vamos a hacer de forma breve, relativamente breve, y luego, al terminar la intervención de cada persona que está aquí en la mesa, al terminar lo que vamos a hacer es proyectar un teaser, que es una especie de banda de publicidad de las tres últimas producciones que hemos hecho de lectura dramatizadas del Premio Martín Recuerda. Quiero decirles que la universidad lo que ha hecho a través de la Aula de Artes Escénicas ha sido una puesta en escena de La Gitanica Rosa, de guión para televisión que escribió José Martín Recuerda, y luego lo que hemos hecho habitualmente, seguimos haciendo, es esta lectura dramatizada en un formato diferente, porque no lo hacemos al uso, ¿no? Es la lectura sentados o como mejor leída, no solamente, sino que lo que se hace es acudir a otros formatos, a otros sistemas que están, digamos, en boga, como hace el cine, la fotografía, o sea que aglutinamos otro lenguaje. Bueno, dicho eso, yo voy a ceder la palabra ya a María Eugenia y ella va a iniciar lo que sería este turno de intervenciones. Una bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes, noches ya a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir, por acudir y encantada de compartir esta mesa como podrán comprobar a lo largo de la tarde con ni más ni menos que Antonio Sánchez, que da gusto escucharle, y con Rafa, con ese trabajo increíble que está haciendo, y con María, que lleva poco tiempo con nosotros en la Fundación, pero que tiene una vinculación personal con el teatro bastante importante, y además hemos tenido el lujo de verla actuando en escena, precisamente poniendo en el escenario obras también de José Martín Recuerda, permítanme, de Pepe, porque para nosotros Salobreña es Pepe Martín Recuerda. Y yo voy a hablarle, necesariamente tengo que hacer la parte un poco más densa de esta explicación, pero tengo como presidenta de la Fundación y alcaldesa de Salobreña, tengo que hablarles de la Fundación, de cómo llegan a nacer y de cuáles son sus objetivos y su vocación de continuidad, que por supuesto y afortunadamente la tiene. Y también de Pepe, de cómo llega a Salobreña y de qué significa para nosotros los salobreñeros y salobreñeras la figura de nuestro Pepe Martín Recuerda y su amor por Salobreña. Cuando aquel verano del año 50 y tantos del siglo pasado, el inquieto profesor sustituto del Instituto Padre Suárez de Granada, amante ya del teatro porque dirigía el famoso TEU granadino, encaró los pueblos de la costa granadina buscando el mar, no sabía que ya nunca podría deshacer el pacto de amor que instintivamente contrajo con estos pueblos y particularmente con Salobreña. José Martín Recuerda fue desde entonces un asiduo visitante veraniego que gustaba ocupar su hora estivales en tareas un tanto peculiares para los locales de la época: pasear, leer, escribir, observar sus paisajes y su gente,
pues ya tenía muy claro que quería ser uno más de nosotros. Tanto es así que 20 años más tarde, cuando la vida lo situó en el cenit de su producción dramática y su reconocimiento como autor teatral era universal, decidió instalarse definitivamente en su Saloreña de adopción. Decía, porque aquí, frente al mar, encuentro la paz espiritual que necesito para escribir mi obra. En Saloreña encontró no solo la tranquilidad necesaria para crear, sino los motivos de inspiración de algunas de sus obras teatrales. Aunque granadino de la plaza de Vivarrambla, Saloreña y los pueblos de alrededor le cautivaron. Alternaba su estancia en Madrid, Granada, California, Washington o Salamanca, con largas temporadas en Saloreña, donde encontró la soledad y el refugio necesario para su compulsiva creación dramática. Los primeros años vivía de alquiler en diversas pensiones o casas particulares del pueblo, entroncándose así en lo más consustancial y verdadero de nuestra propia idiosincrasia. Después, en su casa del Albaicín saloreñero, en la calle que hoy lleva su nombre y más tarde en la Torrecica, su pequeño chalet en el Monte de los Almendros, con el pueblo, la vega y el mar por delante. Ese chalet, la casa de Martín Recuerda, se convirtió a partir de los últimos años 60 en un lugar de peregrinaje, de dramaturgos contemporáneos, profesores universitarios, actores y actrices, periodistas, estudiosos de su obra y amigos, muchos amigos, porque la bondad era su estado natural. Y aquí entre nosotros quiso quedarse, porque eligió Saloreña como lugar de descanso eterno, entre los que quiso y quienes le quisimos. Ante este afecto sincero que siempre demostró nuestro amigo Pepe hacia el pueblo que no le vio nacer, era obligado a corresponder con un reconocimiento colectivo significativo. Y aunque ya en 1994 recibió, entre multitud de paisanos, amigos y personalidades del mundo de la cultura, el galardón de Saloreñero del Año, otorgado por el Ayuntamiento de Saloreña, y más tarde se le daría el nombre de Martín Recuerda al auditorio de la Villa, este reconocimiento se vio plasmado cuando Saloreña y su corporación municipal adoptó por unanimidad la decisión de aceptar la donación de todo su patrimonio cultural personal, obras, manuscritos, correspondencia, premios, cartelería de las representaciones de su obra, con el compromiso de crear una fundación que velara por la preservación de su legado cultural, la conservación y difusión del mismo, así como ofrecerlo a la ciudadanía en general a través de una exposición permanente. ¿Qué sería de aquellos personajes que desde su parcela vital han contribuido a engrandecer la cultura de los pueblos sin un reconocimiento que implique su conservación, la conservación de sus valores creativos para mostrar a las generaciones venideras? Afortunadamente, Saloreña no ha cometido el error y no ha dejado pasar la oportunidad de reconocer y ser sede del patrimonio cultural y la dramaturgia de un autor universal. Por todo esto nació la Fundación Martín Recuerdo, y los fines que esta fundación tiene recogidos en sus estatutos son preservar y honrar la memoria del escritor, comprometiéndose a la custodia del archivo y la biblioteca Martín Recuerda, el estudio e investigación de su dramaturgia, la difusión de su obra, facilitando y promoviendo la puesta en escena de las mismas, sobre todo de aquellas que aún no han sido estrenadas, y el estudio y difusión del teatro creado por los contemporáneos del propio Martín Recuerda. La Fundación es una institución cultural gobernada por un patronato compuesto por representantes de la Universidad de Granada, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Salobreña, que ostenta su presidencia, además de personalidades del mundo de la cultura, principalmente del teatro. Su archivo documental digitalizado se compone de más de 5.000 documentos, manuscritos de su obra dramática, ediciones impresas de la misma, biblioteca personal del autor, programas, carteles de la puesta en escena de su obra, epistolario, artículos periodísticos, guiones de televisión, prensa sobre el teatro de Martín Recuerda, artículos de opinión, tesis doctorales, grabaciones de la puesta en escena de su obra, todo lo que está a disposición de la sociedad científica, estudiosos del teatro e historiadores, así como al público en general interesado en la dramaturgia de Martín Recuerda, pudiendo ser consultada tanto físicamente en papel como en versión digital. Toda esta digitalización ha sido posible gracias a la colaboración de la Universidad de Granada. Además de la tarea de gestionar el patrimonio intelectual del autor, velar por la fiel y rigurosa puesta en escena de su obra, autorizar ediciones y representaciones, así como llevar a cabo las tareas didácticas de muestra de la sede y su patrimonio a las visitas que se conciertan, la Fundación realiza una serie de actividades aprobadas anualmente por su patronato en el plan de actuación. Estas actividades son básicamente la colaboración con entidades educativas y asociativas,
Durante este año hemos realizado una jornada titulada Conociendo a José Martín Recuerda, dramaturgo granadino a través de su obra La Llanura. Esta jornada está destinada a llevarla a cabo en centros educativos y sociales de la provincia y consiste en la proyección de la película La Llanura, adaptación de la obra en versión cinematográfica producida por la Fundación. Previo a esta proyección, los alumnos han trabajado una unidad didáctica y así han conocido la vida y la obra de José Martín Recuerda. El fomento y la difusión del teatro entre los más jóvenes. Para eso la Fundación, hasta el año de pandemia, ha celebrado anualmente un certamen escolar de teatro, el cual tiene lugar durante toda una semana en la que todos los escolares de la villa de Saloreña pueden disfrutar de todas las obras que al mismo se presentan. Este certamen tiene lugar en el Auditorio Martín Recuerda a finales del curso escolar. No tiene carácter competitivo, todas las obras que se presentan tienen su diploma y las mejores, a juicio del jurado, reciben una distinción de honor. Y de esta forma queremos inculcar entre los más jóvenes su amor por el teatro. Otra actividad es dar a conocer el teatro de José Martín Recuerda, principalmente aquellas obras que han sido menos llevadas a escena y aquellas otras que no han contado con la posibilidad de ser representadas. Esta labor se hace mediante el grupo de teatro de la Fundación José Martín Recuerda. Es de resaltar y agradecer la labor desinteresada de las personas que colaboran en el mismo y el reconocimiento y excelente acogida que hasta ahora vienen teniendo en sus puestas en escena. Entre las obras de Martín Recuerda que la Fundación ha llevado a escena están Las salvajes en Puente San Gil, El caraqueño, Los Átridas, Los últimos días del escultor de su alma, La Llanura, y actualmente estamos inmersos en los ensayos de la obra La Trotsky, que tenemos pensado estrenar el próximo mes de marzo, coincidiendo con el Día Internacional del Teatro. La Fundación Martín Recuerda, que me honro en presidir, no ceja en sus actividades de difusión del teatro, no solo de la obra propia, sino de la de autores no consagrados aún y que merecen nuestro apoyo para salir a flote en el escenario del nada fácil contexto teatral actual. Y también otra actividad es la ayuda al fomento y a la creación literaria dramática de los autores noveles. A tal fin, la Fundación convoca anualmente el Premio de Teatro José Martín Recuerda, cuya convocatoria de la 21ª edición está ya publicada. Si echamos la vista atrás en el histórico de este premio, nos tenemos que remontar al año 1999, cuando se convoca por primera vez. Nació como consecuencia del reconocimiento que quieren mostrar la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada a la figura del dramaturgo granadino, y desde su inicio contó con el apoyo económico de la ya desaparecida Caja General de Ahorros a través de la Fundación Obra Social y Cultural de esta entidad que subvencionaba el premio en metálico. Las dos primeras ediciones de este premio conllevaron un premio en metálico de 750.000 pesetas, pasando al siguiente año a 1 millón de pesetas y ya la tercera edición a 6.000 euros, hasta la 10ª. A partir de esta edición, como consecuencia de la creación de la Fundación que lleva el nombre del autor, la Junta de Andalucía retiró el apoyo a este premio y el mismo pasó a ser convocado por la Fundación a partir del año 2012, con una dotación económica inferior, 3.000 euros, que íntegramente aporta el Ayuntamiento de Saloreña, patronato de la Fundación. De la impresión y publicación de la obra ganadora se encarga la Diputación Provincial y es la Universidad de Granada, también patrono de la Fundación, quien corre con la puesta en escena de la obra ganadora, casi siempre bajo la dirección de Rafael Ruiz, con quien tengo el gusto de compartir esta mesa y oportunidad de eternamente agradecerle todo lo que hace por la Fundación. Así, con estos tres apoyos, la Fundación José Martín Recuerda ha recogido el testigo de la convocatoria y ha adquirido el compromiso de su continuidad con el objetivo de honrar la memoria del dramaturgo y apoyar los nuevos valores del panorama teatral del Estado español. Y podemos decir que de todas las actividades promovidas por la Fundación, el Premio de Teatro José Martín Recuerda, que anualmente se convoca, es del que nos sentimos más orgullosos porque a través de él la Fundación es un referente cultural que traspasa nuestra comunidad extendiéndose a todo el territorio español. Presidir una fundación que vela por el mantenimiento de la memoria y obra de un autor comprometido con la defensa de la libertad y la justicia social y la denuncia de todo tipo de corrupción política y moral desde las élites gobernantes del país, he de afirmar con orgullo que es todo un honor. Quiero terminar mi exposición honrando a nuestro vecino y amigo Pepe, el cual nos dejó una obra y una labor teatral como ejemplo de lo que podría ser una sencilla definición del teatro, un medio de expresión artística que en su continua lucha por la libertad busca la liberación y la transformación del hombre.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Eugenia, por tus palabras, la presentación sobre lo que hace la Fundación en torno a Martín Recuerda, y yo señalaría también la importancia que tiene la captación del público a través de un gran autor como Pepe. Es importante que nos hagamos eco, aprovecho un paréntesis, muy importante que nos hagamos eco de todo esto, sobre todo que somos docentes y nos dedicamos también a hacer ambas cosas. De la universidad, desde luego, es una apuesta que hay que considerar siempre, y digo considerar siempre porque lo hacemos, pero evidentemente tenemos que llegar a ese perfil de público que nos interesa también, porque está en nuestras aulas, tiene que estar también en los teatros, y tiene que estar y saber estar en los momentos oportunos, como es este, por ejemplo, y como son otros que son los escenarios que presentaría Pedro Martín Recuerda, inmortal, como lo es, y entrañable, como lo es también. Bueno, ahora paso la palabra a María Beja, para que nos hable de su lado también entrañable de esta manera. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Rafael, por invitarnos a esta mesa. Bueno, hace un mes y pico, todos los que estamos en esta mesa estuvimos en Salamanca en un homenaje que se le dio también a José Martín Recuerda con motivo del primer centenario de su nacimiento y del 50 aniversario de la creación de la Cátedra Juan de la Encina. Todos los que estamos aquí participamos en él, y en ese encuentro se habló, pues, más bien de la obra de Martín Recuerda, se habló muchísimo de teatro y de teatro universitario. Entonces, cuando Rafa nos propuso la idea de hacer un homenaje aquí en Granada, la Universidad de Granada, para hablar de los aspectos más personales de Martín Recuerda, y me invitó a este acto, la verdad es que yo me sentí un poquillo abrumada, porque no sabía si iba a hacer honor a la figura de Martín Recuerda, porque supongo que aquí hay muchísima más gente que conocía más y mejor a Martín Recuerda que a lo mejor lo que yo le conocí. Pero bueno, aquí estamos, y lo único que me queda contar por mi parte es la experiencia que tuve con él, con un poquito de rubor, por eso que os decía anteriormente, porque aquí hay gente que lo ha conocido a lo mejor más que yo. Antonio Sánchez Triguero está aquí, conoce infinidad la obra de Martín Recuerda. María Eugenia os ha explicado como presidenta de la Fundación lo que es la Fundación, y yo pues me queda contaros mi experiencia, mi humilde experiencia con Pepe. Hace también unas semanas, una chica de la extranjera, italiana concretamente, que está haciendo su tesis doctoral aquí en la Universidad de Granada, pues llamó por teléfono a la Fundación para preguntar si podía ir y consultar pues temas sobre una de sus obras, y en concreto La Llanura. Y le dije que sí, que podía pasarse por la Fundación. Bajó y me dijo que estaba haciendo un trabajo sobre la llanura que se llamaba Los cuerpos ausentes que vuelven de la llanura. A mí aquello me pareció una cosa preciosa, y me imaginé, pues si Martín Recuerda estuviera vivo, lo contento que se hubiera puesto cuando una persona, además extranjera, joven, se estuviera interesando por una de sus obras, una obra que fue escrita en 1947 y que está de plena actualidad. Entonces yo me imaginé la alegría que Pepe, como nosotros le conocíamos, le hubiera dado de ver que una persona joven iba a hacer un trabajo sobre su obra, y además la acogida que hubiera tenido esta chica en su casa, porque todos los que iban a su casa eran muy bien acogidos, y eso lo sé yo por experiencia, porque estuve en varias ocasiones con él. Entonces, pues, me preguntó
que si yo había conocido a Martín Recuerda. Una de las preguntas que me dijo es: ¿tú conociste a Martín Recuerda? ¿Tuviste alguna experiencia con él? ¿Cuál fue la primera impresión que te causó a ti cuando le conociste? Y yo le dije que sí, que yo conocía a Martín Recuerda. Bueno, pues en primer lugar de oída, de saber que en Salobreña había un autor más o menos famoso, un escritor que vivía allí, que de vez en cuando lo había visto, pues tomándose alguna cervecilla o algún aperitivo en alguna de las terrazas del pueblo, siempre acompañado de Ángel y de su hermano Juan, pero que realmente yo conocí a Martín Recuerda en los años 90, personalmente. Yo por aquel entonces trabajaba en el área de la mujer del Ayuntamiento de Salobreña y hacíamos una semana cultural con motivo del 8 de marzo, y en esta semana cultural una de las actividades que había era un concurso de poesía. El tema era la mujer, y Martín Recuerda y Ángel formaban parte del jurado de ese premio. Entonces nos reuníamos en su casa para leer los poemas y fue la primera vez que yo conocí personalmente y tuve un trato con él personal. Bueno, pues en su casa la primera impresión que yo tuve, como me había preguntado esta chica extranjera, que cuál fue, pues la de un hombre sencillo, bonachón, buena gente, muy amable, en una palabra, entrañable, como el título de lo que estamos tratando esta noche aquí. Y recuerdo, le comentaba, que esa fue mi primera impresión. Nos reuníamos todos alrededor de una mesa camilla, con un café, y empezábamos a leer los poemas que ya teníamos previstos para hacer una criba de cuál iba a ganar. Y a mí lo que me llamó la atención de Martín Recuerda fue pues que poemas que nosotros teníamos descartados ya, él le daba una importancia muy grande, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, pero si son poemas muy sencillos, que posiblemente lo hayan escrito mujeres o personas que no tienen un nivel cultural muy alto, porque no eran de mucha calidad, sin embargo a él le llamaba muchísimo la atención y a mí eso me chocó. Después, más tarde, comprendí el porqué, ¿no? Pero claro, siempre estaba allí Ángel para ponerle los pies en la tierra y decirle, mira, que estamos en un concurso de poesía, que tenemos que valorar el poema mejor escrito, el que tiene un valor más grande literalmente hablando, y no estas cosas tan sencillitas. Pero a mí eso sí que me llamó muchísimo la atención, el que él viera en esos poemas algo que el resto no estábamos viendo. Bueno, pues esa fue la primera vez que yo conocí a Martín Recuerda. Esos encuentros se sucedieron durante varios años, siempre con motivo del concurso de poesía, y después, cuando terminábamos de emitir el fallo y de dar el premio, pues normalmente nos reuníamos, nos tomábamos algo y demás. Él nunca me llamaba por mi nombre, él siempre me llamaba niña. Y me decía, niña, tú no pareces de pueblo, tú pareces de capital. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Después ya, como decía antes, entendí por qué decía aquellas cosas. Porque realmente cuando yo conocí más a Martín Recuerda fue cuando murió, y fue a través de Ángel Cobo, su hijo adoptivo y el biógrafo más autorizado que tiene. Y que desde aquí pues también quiero hacer un reconocimiento a él, porque creo que fue una persona fundamental en la vida y en la obra de Martín Recuerda. Pues yo trabajé con Ángel, formé parte de las lecturas dramatizadas, que una vez que Martín Recuerda murió empezó a crearse el gusanillo de formar la fundación, y hacíamos lecturas dramatizadas tanto de la obra de Martín Recuerda como de autores contemporáneos de él y amigos suyos como Lauro Olmo. Y en esas lecturas dramatizadas Ángel nos contaba pues la vida, anécdotas de todo tipo de José Martín Recuerda, y ahí fue cuando yo comprendí el por qué le gustaban ciertas cosas que a mí en un principio me chocaban de él, ¿no? Él nos daba unas clases magistrales, nos contaba pues anécdotas de las representaciones que habían hecho, de las amistades que tenían, tanto en Salamanca como en Madrid, de los actores que habían interpretado su obra, y la verdad es que fue ahí donde yo más conocí a Martín Recuerda.
A ver qué os cuento más. Yo también tenía a mis hijos en el colegio y el AMPA del colegio pues también lleva el nombre de Martín Recuerda, con lo cual anécdotas con él pues tengo muchísimas pues de los actos que hemos estado juntos, tanto por parte del AMPA como por otros actos culturales con Martín Recuerda. Y poco más tengo que deciros de mi experiencia con él, pues que era una persona entrañable, como he dicho antes, una persona muy bondadosa y una persona con la que daba encanto estar. Bueno, también tengo que decir que cuando él se ponía a leer los poemas, pues gesticulaba mucho, porque en realidad, pues como os decía, conocer a Martín Recuerda yo a través de Ángel y todo lo que nos comentaba, y él nos decía, es que Martín Recuerda nació dramaturgo. Y su vida ha sido el teatro, toda su vida y toda su realidad ha sido el teatro. Y más o menos esa ha sido mi experiencia con él. Pero no quiero que esto quede en una anécdota, porque a pesar de la apariencia de persona bonachona y amable y cariñoso y todo, pues yo me quedo con que fue realmente un autor muy valiente, que hizo una obra pues con una rebeldía total y que se enfrentó desde muy joven al poder establecido. Y eso es con lo que yo más o menos me quedo, porque después de la experiencia que he tenido y ahora que trabajo en la Fundación, he leído muchas de sus obras y puedo decir que, bueno, que es un autor pues, con una valentía increíble por el tiempo en el que vivió y las obras que ha escrito. Y nada más. Pues María, muchas gracias. Y lo que queríamos era eso. Era que ese acercamiento que hemos llamado entrañable a la figura de Pepe Martín Recuerda, o sea que ha respondido perfectamente a ese guión. Quiero aprovechar para decir, antes de pasar la palabra, de hacer la palabra a Antonio, quiero aprovechar para decir que efectivamente, como María mencionaba, hay gente aquí sentada en el público que conoció a Martín Recuerda o que tiene también recuerdos entrañables. Y si os parece bien y no estamos muy cansadas, cuando se termine el acto y las proyecciones, pues si alguien quiere intervenir, pues que lo haga, que es el momento de hacerlo también. Está en mi guión de protocolo, dar la palabra al público, y ya lo digo de antemano desde ahora. Bueno, Antonio, pues tu turno. Muchas gracias. Director de Artes Escénicas de la Universidad de Granada, presidenta de la Fundación y alcaldesa de Salobreña, María, gerente de la Fundación, queridos amigos, ustedes y amigas. Soñaba yo hace unos días que conversaba con Ángel Cobo, la persona más querida por Martín Recuerda y su mejor estudioso, que dedicó toda su vida a defender el teatro de Recuerda, y le prometía a Ángel contarle el desarrollo de este acto que con tanto interés ha organizado Rafael Ruiz, director del Aula de Artes Escénicas. Así le diré a Ángel cómo el público esperado ha llenado esta gran sala. Aquí están sus antiguos alumnos del Instituto Suárez y sus hijos, sus queridos actores del Teo y sus hijos, los granadinos que lloraron su muerte y sus hijos, las autoridades de entonces y de ahora y sus hijos, los espectadores que tanto gozaron con su espectáculo y sus hijos, los que siempre se han presentado como adalides en la defensa del autor Recuerda y sus hijos, los amantes del buen teatro, en suma, una verdadera multitud, incluidos los profesores de teatro y los alumnos de teatro sin hijos. Pero hay algo más que le contaré a él, porque ha llamado mi atención
que por los palcos, esos palcos de ahí arriba y esas columnas, escondidos entre las columnas se pueden ver algunos de sus personajes, todos con caras de sorpresa o quizá con cara de desquiciados y dementes. Juan de Dios, la Caramba, Mariana Pineda, por ahí anda, don Ramón, don Manuel de Falla y su hermana Mari Carmen, Ángel Ganivet, Julita Torres, el hermano Pablo y el hermano Blas, Palmira Imperio, la vedette, la madre y el abuelo de la llanura, Paula, la Trotsky, Higinio el Loco. Pues bien, a ellos y a este grupo de asistentes, ustedes que ocupan la primera fila de esa multitud a la que me he referido, agradezco su asistencia y dedico mi intervención de esta tarde. En El Engañado, que como ustedes recuerdan, su protagonista es Juan de Dios, San Juan de Dios, hay una acotación que dice: entra Juan de Dios y se enfrenta a los obispos. Los loqueros van hacia él. Y dice el obispo de Granada: estás loco, te voy a encerrar en el hospital. Y le dice Juan de Dios: sí, la locura me enseñará a saber. Interviene el obispo de Badajoz: lo suyo no es locura, sino sublevación y rebeldía. Es un peligro que entre en el hospital de locos. Y dice el obispo de Granada: será un peligro por donde vaya. Permítanme ustedes que para empezar mis palabras y contextualizar adecuadamente la personalidad de José Martín Recuerda, haga unas breves consideraciones previas que considero muy al caso y oportunas. En este sentido, quiero hoy recordar que la historia, incluso la de las épocas más oscuras de la humanidad, se compone, aunque desequilibradamente, de luces y de sombras. Y nuestra dura y larga posguerra civil no fue una excepción. Fue una época sombría, sí, pero en la que muchas mentes brillantes y gentes valientes lucharon y consiguieron romper la resistente corteza de las prohibiciones, así como hacer hablar al silencio. Venciendo dificultades, desesperanzas y desesperaciones, hubo personas, artistas, intelectuales, profesores, que luchaban por romper la triste monotonía impuesta, que luchaban por romper la censura y las férreas sujeciones. Y ello para abrirnos una ventana al aire puro y al aire libre, para abrirnos una puerta a la realidad, a la crítica, para abrirnos un nuevo horizonte y un portillo al conocimiento de nuestro entorno. En suma, a la esperanza en un futuro posible distinto. Aunque forzadas a la intermitencia y muy a duras penas, las luces de la inteligencia conseguían iluminar el espacio cerrado de la oscuridad oficial. Así, los pertenecientes a las primeras generaciones de nuestra posguerra crecimos con muchas limitaciones, y no solo culturales, pero aún en los años peores de aquel aciago periodo, tuvimos la suerte de contar con no pocos buenos profesores, y quiero recordar aquí los nombres de Gallego Morel, Emilio Orozco o Antonio Llorente, por ejemplo, ¿no? De la misma manera que conquistamos día a día la posibilidad de leer a escritores vivos y cercanos que hablaban de nuestro presente, como Vicente Alexandre, Blas de Otero, Gabriel Celaya y tantos otros. Y pudimos tener en nuestras manos las primeras novelas de Juan Goytisolo o Jesús López Pacheco y otras muchas. Y a ello vamos, también tuvimos la suerte de identificarnos con el apasionante mundo del teatro, con José Martín Recuerda, por ejemplo, y con Buero y con Sastre, etc. Pues bien, con José Martín Recuerda aprendimos, entre otras muchas cosas, a saber lo que era el buen trabajo en escena y la búsqueda de la participación activa del espectador.
Hablar, pues, de José Martín Recuerda es hablar de nuestra memoria, de nuestra vida, de los mejores momentos, momentos fundacionales de nuestro descubrimiento del teatro. José Martín Recuerda, granadino del pueblo, nacido en 1922, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y estrictamente el primer docente con el título de profesor de teatro en la Universidad Española, representa, José Martín Recuerda, la pasión más absoluta por el teatro, de la que contagió a varias generaciones de alumnos, gentes del teatro y espectadores, a los que nunca defraudó. En los años 50 se hizo cargo del TEU de Granada, que dirigió durante 7 años. En ellos va a poner en escena más de 30 adaptaciones de autores clásicos llevadas a pueblos y ciudades españolas y europeas. Montajes con los que conseguirá por 2 veces el Premio Nacional de Dirección de Grupos Universitarios. En efecto, no fue hasta ya entrada la década de los 50 cuando los dirigentes del sindicato falangista obligatorio que padecíamos, los dirigentes del SEU de Granada, decidieron dar el impulso definitivo a la idea que se había estado fraguando de crear un grupo de teatro universitario. Para ello se contactó con José Martín Recuerda, que era un joven profesor de instituto con vocación teatral, que asumió la dirección del proyecto durante 7 temporadas, periodo auténticamente brillante en el que reunió las siguientes características. Junto a un ilusionado horizonte de expectativas, creó una imagen muy potente del grupo escénico. Contagió de pasión por el teatro no ya solo a sus actores, que lo adoraban, sino también al numeroso público que seguía sus espectáculos. Más allá de su dependencia del sindicato oficial, consiguió vincular el TEU a la universidad, que de algún modo también le ofreció cierto apoyo institucional. Atrajo también a la colaboración para la escena a artistas, a muchos artistas de la ciudad. También utilizó de una forma constante y escrupulosa los espacios urbanos para sus montajes escénicos. Utilizó siempre con rigor y resultados de calidad las piezas seleccionadas con buen criterio para su puesta en escena. En ciertas ocasiones, además, se permitió con justicia defender y montar sus propias obras. Ganó muchos premios en los festivales universitarios en España y en el extranjero. Y lo que juzgo muy importante, creó escuela. Así, cuando cansado abandonó el proyecto buscando nuevos compromisos escénicos, pasó el testigo a su discípulo más cualificado, José María López Sánchez, estudiante de los últimos cursos de medicina, maestro después del psicodrama, que durante 3 temporadas y con claro afán didáctico propuso avanzar con nuevas iniciativas y aún después otro discípulo continuaría la labor, José Luis Navarro, desgraciadamente tanto José María como José Luis desaparecidos recientemente. No por sabido es menos necesario hoy, aquí y ahora, el recuento de la obra teatral de José Martín Recuerda en un breve y apretado recorrido. En 1954 estrenó su primera obra teatral, La Llanura, muy mutilada por la censura y más tarde prohibida. Y siguen en Granada Los Átridas y El Payaso y Los Pueblos del Sur. Y en Madrid estrena el Teatrito de Don Ramón, con la que había conseguido el Premio Nacional Lope de Vega. 1963, Luis Escobar, el prestigioso Luis Escobar, le estrena La Salvaje en Puente San Gil en el Teatro Eslava de Madrid, que provoca el escándalo y que años después será llevada al cine, y a la que me referiré al final, a ese estreno en Granada.
Vienen después Quien quiere una copla del arciprestedita, como Las secas cañas del camino, y viene también después su etapa de profesor invitado en universidades norteamericanas. Allí, en Norteamérica, Estados Unidos, escribió las recogías del Beaterio de Santa María Egipciaca, estrenada con grandísimo éxito en la transición democrática. Entre 1971 y 1988 fue director de la Cátedra Juan de la Encina de la Universidad de Salamanca, en la que desplegó una actividad frenética y revulsiva. De esos años es su obra El engañado, segunda vez que consigue el premio Lope de Vega, y en los lustros siguientes no paró de trabajar, ofreciendo textos tan interesantes como Las conversiones, la trilogía de la Trotsky, La caramba en la iglesia de San Jerónimo el Real, Los últimos días del escultor y su alma y El Carmen en Atlántida. Solo como apretado resumen afirmo rotundamente que se puede discutir todo lo que se quiera sobre sus textos teatrales, pero en la historia del teatro español hay dos obras claves e imprescindibles: La salvaje en Puente San Gil y Las recogías del Beaterio de Santa María Egipciaca. Una buena historia del teatro español, una historia del teatro español que no mencione estas obras o que no las destaque, no es una historia buena ni verdadera del teatro español. Dicho esto, afirmo también con rotundidad que José Martín Recuerda, pues, es un nombre imprescindible en la historia del teatro español, y ello por toda una serie de razones. Por ejemplo, la alta calidad estética de sus textos, la proyección universal de sus obras, es un verdadero modelo de autor teatral popular, crítico, desvelador y espíritu libre, esforzado luchador y poeta rebelde, dramaturgo profundo y desgarrado, que plantado en el centro de la escena durante la larga dictadura, sufrió lo peor que puede sufrir un autor de teatro: el intento de ser sometido a un silencio casi absoluto que él rompió con una rabia y valentía imposibles de contener. Martín Recuerda, dramaturgo insobornable, batallador incombustible, escogió el camino más difícil, el del inconformismo permanente, el de la acusación directa, el de no vacilar en el empeño de señalar con el dedo los problemas más agudos y graves de nuestra sociedad, lo que le llevó a encontrar continuas dificultades en su vida y en su trayectoria dramática, dificultades que se le presentaban como insalvables, pero que de una u otra manera superaba con sorprendente tesón, liberándose con ese gesto trágico tan suyo de unas manos que rompen con violencia las cadenas del oprobio y las mordazas de la humillación. Porque él nunca claudicó. Antes, al contrario, su compromiso con la realidad fue siempre en aumento. Y en ese empeño continuó mientras, humano, demasiado humano, las fuerzas no le faltaron. Dramaturgo del grito violento y la suave ternura, renovador de la escena con sus propuestas de teatro total y teatro fiesta. También la obra de Martín Recuerda se caracteriza distintivamente en el panorama español por su especial vinculación con la mejor tradición del teatro clásico español, la tradición que va de la Celestina y Lope de Vega a Valle Inclán y García Lorca, y también su relación con la tradición literaria española, con la escritura más crítica y con los personajes históricos más heterodoxos, rebeldes y sufrientes del devenir español y granadino: San Juan de Dios, Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Manuel de Falla. En todas esas tradiciones, la tradición escénica, la tradición literaria y la tradición histórica, José Martín Recuerda supo encontrar en cada momento temas de inspiración brillante, siempre vinculados a nuestra realidad más conflictiva y palpitante. Zacatín arriba, zacatín abajo y penas ninguna
que dieron la una, que dieron las dos, que mira Frasquito sentándose al sol. Gira, gira, girasol, mira y mira para el sol. Zacatín arriba, zacatín abajo, la cabeza alta y mucho desparpajo. Sirvan estos versos finales de las arrecogías para dar paso a la segunda parte de mi intervención, una especie de performance, de homenaje al hombre de teatro. Después del texto frío que acabo, aunque yo le he tratado de dar un poquito de calor, después del texto frío para la academia, que es lo que hemos visto hasta ahora, interpreto un texto caliente que quiere estar muy cercano de Recuerda y dar vida a su figura. Y a ello voy. Estamos en el viernes 16 de junio de 1967. Ese día, a las 10:30 de la noche, estaba anunciado el estreno de La salvaje en Puente San Gil en versión cinematográfica, adaptación cinematográfica de la obra de José Martín Recuerda. Era un acontecimiento que se anunciaba con el eslogan de ya llegan, y con ellas el escándalo, así los pasquines que se repartían por la calle. Venía esta obra a Granada, a estrenarse en Granada, en la Aliatar, en el cine Aliatar, después de su éxito en el Festival de Cannes y en la Cinemateca de París, según anunciaban, según decían los carteles. Pues bien, ese día, por la tarde, un grupo de jóvenes universitarios que trabajaban conmigo en el grupo teatral de un colegio mayor, esperábamos al autor en la cafetería del Suizo en Puerta Real, donde habíamos quedado. Y Martín Recuerda llegó pronto, ilusionado, con una sonrisa que le llenaba la cara, rebosante de alegría, entusiasmado. Se sentó entre nosotros y, cosa rara, no nos habló de sí mismo, no nos habló de su teatro, no nos habló de sus textos escénicos, ni de sus problemas con la censura, ni de sus proyectos o de la adaptación al cine que íbamos a ver esa noche. Por el contrario, y curiosamente, José Martín Recuerda dedicó todo el tiempo que estuvo con nosotros, algo más de una hora, a hablarnos de su último descubrimiento escénico. Y ese descubrimiento era una obra teatral ajena, la obra de un amigo, la obra teatral de un amigo, la última pieza teatral de José María Rodríguez Méndez, su gran amigo, que luchaba y sufría tanto como él por estrenar su teatro. Recordemos que precisamente él hizo la tesis, Martín Recuerda, sobre la obra sobre el conjunto de la obra de Rodríguez Méndez. Bien, pues de la obra en que nos prometía hablar, porque para él había sido un descubrimiento, un gran descubrimiento, la titulada obra de José María Rodríguez Méndez, titulada Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga. El comediante recuerda, al principio nos adelanta, que estas bodas era la historia grotesca del Pingajo, un pobre soldado repatriado del desastre colonial de Cuba en el año 1898. Un pobre soldado que deserta del ejército para casarse con la Fandanga, que es una niña de 13 años, que se la regala o se la vende, no queda claro, su padre el Petate. Un personaje, este personaje del Petate, un personaje del lumpen madrileño. Y para festejar su boda, el Pingajo perpetra un robo en el Casino de Bellas Artes de Madrid, por lo cual es detenido y fusilado al amanecer en aplicación del Código Militar. Ese es el sencillo argumento. He dicho que Martín Recuerda se dedicó a hablarnos
¿Pero qué digo? Hablarnos. Recuerda, nos contó la comedia minuciosamente, desgranando paso a paso el esperpento, porque es un esperpento, esa obra de Rodríguez Méndez, paso a paso el esperpento al detalle. Y ahí desplegó el artista granadino, Martín Recuerda, toda su generosidad con el amigo entrañable, todo el distanciamiento posible de sí mismo, todo su carácter apasionado y todas sus variadísimas dotes expresivas para la escena. Así vimos a un impresionante Martín Recuerda desplegar sus múltiples capacidades teatrales en una representación única e irrepetible. Allí se dieron cita sorprendente su virtuosismo para contar historias, sus dotes para la descripción de lugares, su cálida forma de crear ambiente, su fuerza para dar vida a los personajes e incendiándolo todo, su rabia teatral. Empezó, Martín Recuerda, cantando en los arrabales de Madrid. De bellotas y cascajos se va a armar la bullaranga, que se casa el tío Pingajo con su novia la fandanga. Y después de encarnar a un tipo zarrapastroso que se hacía el miope y daba traspiés, nuestro genial granadino, en su relato de la pieza, por esa escena improvisada en un rincón de la cafetería, hizo desfilar al Pingajo, a la fandanga, al petate, a la Carmela, al tuerto, a la madre Martina, al teniente, a la comadre, a la abuela, al sargento y a no sé cuántos más bigardos y militares de Guiñol. Y al asumir esas distintas y desgarradas personalidades de la comedia, le robaba la palabra y así el petate le hablaba al Pingajo. Pues aquí tienes, le decía el petate al Pingajo en boca de Martín Recuerda, pues aquí tienes lo que te toca, compadre, y delante de estos testigos que son el Salamanca y la madre Martina, te la ofrezco por esposa para toda la vida. Ya ves tú qué rosita temprana te llevas, compadre, mira cómo tu habilidad en el juego de la rana se ve recompensada con estas carnes prietas y esta piel de nieve que parece mismamente requesón fino de la tierra. Para ti y para toda la vida, para que veas quién es tu compadre el petate. Y ahora solo falta concertar el día del casorio y entre tanto vamos a festejarlo. Por ahí huele ya a fritura y gallineja y vino no falta. Todos estáis convidados, he dicho. Y recuerda, lo mismo trazaba un desplante gitano o una firma en el aire con el bastón amenazante, como enseguida se ofrecía digno, emocionado y ceremonioso, o marcaba autoridad para inmediatamente sentirse orgulloso, palpitante de felicidad y responder muy fiero con actitud amenazadora y gestos de desesperación. Y ya en la cueva o en el cuartel, que Recuerda evocaba con maestría, hablaba y se persignaba con devoción al tiempo que bebía y al momento y con mala intención se enfurecía, quebraba la voz, se mesaba los cabellos mientras escupía una tos atragantada con cara de asombro, cara acontecida, meditabunda, angustiada y reproducía lo mismo un gimoteo que una ruidosa carcajada o un llanto desconsolado. Y en el Retiro de Madrid o en el Callejón del Gato valleinclanesco hablaba y se relamía y daba golpes a diestro y siniestro o cabeceaba soñoliento, espatarrado, con ronquidos acompasados y como con los brazos colgados de un espantapájaro se despertaba violentamente y mordía, palmoteaba, daba un grito garboso, palpaba con fruición los muslos de una coima y eso le hacía suspirar con ritmo pausado y acababa desfilando ante nosotros con pasos marciales hacia no se sabía dónde. Telón. Los que vivíamos perplejos aquella inesperada performance, en que con toda evidencia estamos asistiendo a la más completa encarnación de la pasión del teatro en todas sus dimensiones, nosotros éramos conscientes de lo insólito de la situación y permanecíamos fascinados y con las bocas abiertas la mayor parte del tiempo.
Un breve descanso reparador y al poco el comediante Martín Recuerda roba otra vez la palabra a los personajes y habla de nuevo y nos presiona y sigue y no para, se mueve de aquí para allá, nos increpa a nosotros, su pequeño círculo de espectadores, levanta los brazos, los revolotea, llora desconsoladamente, enseguida se recupera con un brindis y hace como que se bebe un vaso de vino y dos y tres y habla y habla y acaricia a un menesteroso, se echa las manos a la cabeza, se limpia el morro y escupe, se adorna el pecho de escapularios y estampas, mira el entorno con malicia y sonrisa picaresca, agita violentamente los brazos, guiña los ojos, los cierra, los vuelve a guiñar, se ríe, suspira como una vieja, habla con suavidad monjil y sigue cuenta que te cuenta y después gruñe, se tapa los oídos y bisbisea y expresa su ternura, su compasión, antes de enfurecerse ante el insoportable rumor de la gente que interrumpe el sermón del patriarca, y el comediante reanuda el relato y sigue contando que viene la fiesta, a seña fandanga que entraron en el baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, y sigue contando que entra la autoridad y que prenden al muñeco Pingajo y que lo fusilan y que le dan el tiro de gracia, y el comediante Recuerda golpea el tambor, agita la bandera y acaba como empezó, cantando: de bellotas y cascajos se fue a armar la bullaranga, que se casó el tío Pingajo con su novia la fandanga. Y aún repite la última escena, porque en esa última escena había dicho el teniente: ¡carguen! ¡Ah! ¡Apunten! ¡Fuego! El Pingajo empieza a caer y rueda por el suelo. El teniente cruza la escena a grandes zancadas. Martín Recuerda, se coloca ante el bulto del Pingajo y abriendo bien las piernas le da el pistoletazo de gracia mirando para otro lado. Después ordena: armas al hombre y desfilen, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El tambor vuelve a batir, pom, 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 pom. El tambor se va alejando, pom, 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 pom. Las mujeres avanzan hacia el cadáver, lo cubren con la bandera y se arrodillan alrededor mientras cae el telón. Un par de palmadas y se rompió la magia. Por fin el artista se sienta, abre los brazos, sonríe y resopla vencido. ¿Vencido? Allí no se mueve nadie por el momento. El cómico Martín Recuerda ha desplegado todos sus recursos, ha dado la amplia medida de su arte infinito. Y un grupo de jóvenes universitarios habíamos tenido la inmensa suerte de asistir a un gran espectáculo íntimo en que el artista había ilustrado con toda brillantez la mejor representación del teatro total y del teatro fiesta. Al acabar, me acerqué y le solicité que me dedicara el ejemplar de la revista Primer Acto donde se había publicado La Salvaje en Puente San Gil. Y me escribió: para Antonio Sánchez Triguero, deseándole mucha suerte en su carrera. José Martín Recuerda. Después, rodando el tiempo, llegaríamos a ser buenos amigos. Gracias. Antonio, muchísimas gracias. Ha sido la parte docta y académica en un recorrido que él ha dicho somero, pero ha sido profundo al mismo tiempo, y luego hemos tenido la oportunidad de revivir lo que él vivió en aquel momento, ¿no? Con esa pasión y esa forma de interpretar tan carismática. O sea que especialmente agradecido por lo que acabas de hacer, sin duda. Traduzco también tus palabras del inicio y sé que toda esta multitud ha disfrutado de lo que has hecho, precisamente, y también sus hijos. O sea, todos habrán disfrutado de este espectáculo maravilloso. Va a quedar para la posteridad porque se está grabando, con lo cual tenemos la suerte inmensa de poder verlo cuantas veces queramos. Dicho eso, vamos a seguir ahora con las dos proyecciones. Lo que hicimos nosotros, ese condensado de las tres últimas lecturas dramatizadas de los premios Martín Recuerda. Y al terminar, como dije también en algún momento de este acto, si lo desean, pues pueden intervenir. Será un placer para los que estamos aquí en la mesa. Nos vamos a bajar, ¿de acuerdo? Y cuando podáis allá arriba, proyectáis.
frivolidad en un actor. Perdón. Vale. ¿Comenzamos? Sí. Salen mucho más baratas las comedias si se han guardado los decorados y se utilizan otra vez. Más admiro yo el texto de vuesa merced. Sí que es cosa en verdad notable que el público quiera volver a ver lo que ya conoce. Y esta obra, que ahora representamos, sí lo es. Estos versos se paladean con gusto y no empalagan. Yo diría, don Pedro, que tienen tanta fuerza y tanto contenido que bastarían por sí solos para llenar esta sala. Quiero decir que a los poetas de verdad les basta un tablado desnudo para cautivar las emociones del espectador y que todos estos decorados son innecesarios. Así puede ser para los corrales de comedia. Pero aquí estamos en otro mundo. Y en este mundo, que es el de Palacio, la fiesta ha de estar a la altura de su ilustre auditorio. Y no se distraerá ese insigne espectador con tanta música, tal exhibición de pinturas y tanta sorpresa de mutaciones. No perderá el hilo de los razonamientos. Son parientes la poesía y la pintura. Y también sabe de danza, de arquitectura, de escultura. De todo un poco es necesario para el buen fin de la representación. Para lograr el espectáculo completo. El arte completo. Están muertos como Velázquez, como tus amigos escritores con quienes compartías obras e ilusiones. Te has ido quedando solo. Es la condición de quien ha cumplido muchos años. Solo. Dios te ha dejado solo. Eras un caballero galante y atractivo, Pedro. ¿Te gustaban? ¿Cómo no habrían de gustarte? Esas palabras que te susurran deseo y piden que las satisfagas. Esos muslos, esos pechos. ¿Pero quién eres? ¿El diablo? No busques. Yo te lo diré, Pedro. Soy tú mismo en tu juventud. Soy Cosmelotti, soy Paravicino, soy Lope. Y la madre de tu hijo. Y cada una de tus amantes. Y el rey, y su ministro, y todos los muertos que has matado. Don Pedro Calderón de la Barca y González Henao. Así es el teatro, Pedro. Pero estate tranquilo. Tú has hecho bien tu papel. Sí. Así es el teatro, señores. ¿No he de saberlo yo? Te amé con locura. Sé que tú lo sabes y me quedo tranquila. El hijo que concebimos seguirá viviendo en ese limbo en el que espero encontrarte algún día. ¿Qué le pasa a mi canarito? Que está tan alicaído. De vil aguardiente. Por eso acudo a ti al son del ron divino, reina del Caribe. Mi mamá es de Charleston, de los Estados Unidos, y no encaja ni con las señoritas estiradas de la colonia inglesa, ni con las santurronas perfectas del barrio del Vegueta. La mía es de misa por la mañana y rosario por la tarde. ¿Qué se le va a hacer? Pero tiene buen corazón. Ya ves que no le importa demasiado que suba a tu casa de los lirios y que paseemos y conversemos a solas, como hoy. Porque somos familia y nos tratamos desde niños. A partir de ahora no va a ser tan sencillo volver a vernos como hoy. Ayer escuché a mamá hablando con Madalena. Decía cosas sobre la conducta de mi mamá. Una mujer viuda, con 2 hijos y una tercera, para más Inri, hija natural. ¿Para qué me cuentas todo eso, Sisita? Porque yo no quiero tener hijos. Yo quiero salir de aquí, viajar y conocer mundo. Yo quiero vivir. ¿Y tú, Benito? ¿Tú qué quieres? Yo te quiero a ti. Es que a veces duelen las cicatrices. Yo me vine a Madrid
a trabajar en los teatros, hasta que conocí a un gallego come mierda, que me trajo a España, y antes de darme cuenta, ya estaba ejerciendo la profesión. Pensándolo bien, nunca tuve verdadero talento, y ahora estoy bien, y se me está haciendo tarde, isleñita, te voy a tener que dejar. Conservo el olor de tu piel, el tacto de tus manos en mi cuerpo. Vivo encerrada en una celda. Moriré joven, porque no quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Puedo quitarme ya el pañuelo? No. Vas a saborearlo. ¿Y bien? ¿Eres tú, Sisito? Mi mamá es una mujer extraordinaria y te aprecia mucho, Benito. Esta mañana, antes de bajar a la playa del Arrecife, dejó el frutero lleno de mangos, con una nota. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Desde luego que es una mujer extraordinaria. Y de tal palo, tal astilla. Los perros solo ladraban de aquella forma cuando algún desconocido subía por el camino de los lirios. Era domingo y estábamos solos. Tan solos y juntos como nunca volveríamos a estarlo. Eran mi hermano Domingo y mi cuñada Magdalena, la hermana mayor de Sisito. Eran los arcángeles que venían a expulsarnos de nuestro paraíso. Os pongo en contexto. Año 1650. Estamos en Venecia, ahí mismo hay una ventana que da al Gran Canal. Es invierno, hace frío y la ciudad está cubierta por la niebla. Empezamos, vamos dando luces. ¿Qué papeles son esos? Cartas que han llegado con el último correo. Os la envío con la firme esperanza de que toméis de nuevo los pinceles. Firmado vuestro fiel amigo Christopher Marlowe. Y durante todo ese tiempo no visteis al Papa. Al principio no se me permitió verle más que de lejos y en fugaces apariciones. Parece que por fin lo pintaré. Esta mañana un enviado de su camarlengo me dijo que hoy mismo vendría a visitarme a mi taller. No, Diego. Me aseguró que vos pondríais en un lienzo mi verdadera imagen. Su verdadera imagen, santidad. ¿Cómo voy a lograr esa imagen que me obliga a hacer si en ningún momento puedo veros el rostro? ¿De veras crees que las fuerzas que nos dominan a lo largo de la vida acaban por moldearnos el rostro? Permanecerás aquí, en Roma, y cuando termines mi retrato, te enviaré con él a Venecia y le comunicarás al dogo mis condiciones. De modo que me mantenéis a vuestro lado precisamente para impedir que yo os vea. Así es. Y ahora, intenta imaginar mi rostro a partir de cuanto te he revelado. Pinta un buen retrato. Santidad, si no os descubrís el rostro, no tengo ninguna forma de hacer esto. Así que no puedes. Bastará con que pintes un retrato que me plazca. ¿Habéis olvidado lo que os dije? Un enviado del Papa me avisó, se presentó, de que el Santo Padre quería que me despidiera de vos porque dejabais Roma. Vuestro esposo parte de inmediato. Despedíos de él, si queréis. Santo Padre, ¿por qué no os descubrís el rostro con esa tela? Me la quito, ya que así me lo solicitáis. ¿Puedo preguntaros por qué sonreís? Diego y yo nos preguntábamos si la causa de que os cubrierais el rostro debía ser por una terrible deformación, pero todo lo contrario. Y ahora, si me disculpáis, tengo asuntos oficiales que atender. Vale, está bien. Por hoy yo creo que ya hemos tenido bastante y yo creo que ustedes también. O sea que nos vamos a casa. Venga, y quitando luces que nos vamos. Escúchame, conozco un vietnamita
y hace el muok más picante de toda esta ciudad. ¿Vendrías conmigo? Ay, que te pilla.